Hola. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una opinión y una propuesta acerca de las próximas elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello les voy a compartir un PowerPoint. Bien. Esta es una propuesta personal exclusivamente. Antes de dar a conocer mi propuesta, voy a hacer un poco de historia sobre la misma. Las elecciones. ¿Qué se elige en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas? En este caso se van a elegir un total de 43 cargos, 25 para el Consejo Directivo, 15 para el Tribunal de Ética y 3 para la Comisión Fiscalizadora, que tienen que ser, por definición, contadores. Voy a centrarme nada más que con respecto al Consejo Directivo, que es el órgano donde se deciden las cuestiones principales del quehacer del Consejo, ¿no? Y se aprueban las resoluciones y demás. Por lo tanto, voy a obviar cualquier mención al Tribunal de Ética o Comisión Fiscalizadora. Bien, un poco de historia, no viene mal. La ley que regula las profesiones de ciencias económicas es la 20488, dictada en el año 1973, donde su reglamentación original fue la 20.476 de ese mismo año, en 1973. Paradójicamente el número es anterior a la ley que reglamenta, pero un detalle. Y en Cava, la Ciudad Autónoma, la ley que la reglamenta finalmente es la número 466 del año 2000. ¿Qué decía la ley nacional reglamentaria, la original, la de 1973? ¿Cómo estaba compuesto, cómo se debía componer el Consejo Directivo? Que es donde me voy a centrar. Asignaba una cantidad fija, en este caso eran 15 miembros, y fijaba que debería ser proporcional por la cantidad de matriculados, pero con un cupo mínimo de 2 por profesión. Por lo tanto, debido a la cantidad de matriculados, los licenciados en Administración, Economía y Actuarios tenían 2 con el cupo, porque no llegaban a la proporción que determinaba esta reglamentación. Y esta elección del Consejo Directivo, si bien la reglamentación no lo indicaba, la reglamentación de esta ley, sí lo decía la reglamentación interna que se dicta después del Consejo, donde la elección era en una lista única, pero no una lista única de una sola agrupación, no, se podían presentar las agrupaciones que quisieran, pero todos agrupados, agrupado en una lista única: contadores, administración, economistas y actuarios. De ahí lo que digo por lista única. Pero esto de lista única, esta forma de elegir a las autoridades, no lo dice la ley, sino lo indica la reglamentación del Consejo. Esta diferencia es bastante importante a lo que va a venir después, que les voy a explicar. Lo que tenía también como rasgo era que solamente quienes ganaran, obtuvieran la mayor cantidad de votos, eran la única agrupación que iba a conducir el Consejo. Luego la ley reglamentaria de Cava, en el año 2000, hace unos cambios, algunos importantes y otros no tanto, siguen la misma línea. Por ejemplo, lo que dice es que la cantidad y las distribuciones llegan a ser fijas por profesión. O sea, no va a tener en cuenta la proporción de matriculados, sino que son ya cantidades fijas. Van a ser 16 por contador y 3 y 3 y 3 de las otras profesiones. Agrega que
se le va a dar un lugar a la primera minoría o a la segunda minoría, depende cómo haya salido la elección, pero digamos, sería la segunda agrupación que obtuvo la cantidad de votos, ¿no? Que podría ser primera minoría o segunda minoría, no importa, en la ley lo que determina es que mayoría es el que ganó y minoría es el que le sigue. Y esa es la ley, lo destacable de esta ley reglamentaria. Pero no dice nada sobre el formato de cómo debería ser la elección. Y entonces la representación interna del Consejo sigue diciendo, indicando que es por lista única, al igual que la anterior. Lista única, repito, entiéndase que todas las agrupaciones presentan una única lista sábana, digamos, donde están todos agrupados los contadores, los administradores, economistas y actuarios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en esa lista que se arma, entonces los licenciados en Economía, Administración y Actuarios son elegidos previamente por los contadores que integran esa lista. O sea, sufren una especie de filtro, de un tamiz de su mirada, de los contadores. Por lo tanto, las listas las conforman de acuerdo a aquellos profesionales que aceptan cumplir a rajatabla sus deseos y sus decisiones sobre el quehacer del consejo profesional y, obviamente, en el consejo directivo, expresado en las decisiones del consejo directivo. Esto no empaña el buen nombre y honor de las personas que han ocupado y ocupan cargos actualmente, simplemente estoy describiendo la situación. Y lo que estoy diciendo tiene su correlato con algunos ejemplos que voy a dar dentro de un rato, más adelante. Lo ideal, por lo tanto, a mi criterio, sería un cambio en la ley, en la ley reglamentaria, donde igualara en el consejo directivo las 4 profesiones, sin tener en cuenta ni la cantidad de matriculados ni cupos, solamente las 4 iguales, para hacerlo más inclusivo, más diverso, que las decisiones se tomen en forma armónica y teniendo en cuenta los intereses de las 4 profesiones, y no solamente los intereses de la profesión hegemónica que son los contadores. Algo ideal sería algo así como esto que estoy proponiendo, pero ya para este cambio habría que modificar la ley. O sea, cambiar cómo sería la conformación del consejo directivo y asignar por listas separadas por profesión. Esto podría figurar en la ley, pero estas listas separadas, la ley, como dije antes, la ley reglamentaria, la 466, no lo indica. Esto de listas únicas es una decisión de la reglamentación que han hecho precisamente los que administraron y administran el consejo directivo del consejo profesional, que son la profesión económica, todos contadores. Pero esta propuesta sería algo ideal, igualarnos todas las profesiones para tener un poder de decisión en el consejo directivo sobre todo el quehacer del consejo. Esto es ideal. Pero, claro, cambiar una ley no es algo sencillo. Por lo tanto, yo en el transcurso de las decisiones que uno podría llegar a hacer en el día de mañana, propuse unos cambios que se podrían hacer, apuntando a este cambio inclusivo y diverso con equidad profesional y con igualdad de participación. Hice una propuesta en diciembre pasado, para aplicarlo ahora en estas elecciones que vamos a tener, donde las autoridades sean elegidas por profesión, no en una lista única. O sea, que cada agrupación presente candidato, ya sea para una profesión determinada, para algunas o para todas.
y que el profesional de cada profesión pueda elegir a sus propios representantes. Y no que uno tenga que votar una lista única, lista sábana, donde uno elige a todos los profesionales, contador, administrador, economistas y actuarios, porque hay intereses diversos. Si bien tenemos intereses en común, también tenemos intereses diversos. Entonces, esa diversidad debe ser expresada libremente. Actualmente, los representantes de cada, como dije antes, de cada profesión no contador, pasan primero por el tamiz de quienes arman la lista, que son los contadores. Por lo tanto, no son independientes en el sentido de cómo uno puede definir el código de ética, ¿no?, profesional. Luego, esas serían la principal propuesta, pero obviamente en esa propuesta que hice hay otras propuestas que acá voy a mostrar nada más que un resumen. En una página que tengo incluyo toda la propuesta completa. Después, pero entre las destacables están estas dos que les comenté. Está que en la designación de los miembros de la mesa directiva, que sería la mesa chica del consejo directivo, tiene que haber por lo menos un cargo destinado a cada profesión. Luego, por ejemplo, para las comisiones profesionales debe haber por lo menos 2 que sean designados por la profesión respectiva directamente, y no que sea por decisión del consejo directivo, sino que esas 2 comisiones profesionales por cada profesión sean elegidos sus autoridades por los representantes de dicha profesión en el consejo directivo. Lo mismo para las comisiones académicas, también las autoridades en 3 comisiones en este caso, porque comisiones académicas hay muchas más. Una comisión operativa también lo mismo. Y también designar como mínimo una autoridad en la comisión institucional de cada profesión. También acá es una porque también son menos. Todo en la misma línea para preservar la independencia de las profesiones. Y finalmente, en este pequeño resumen que hago, estas comisiones reservadas de mínima para cada profesión, la mesa directiva no podrá designar un comité ejecutivo como podría hacerlo ahora, como puede hacerlo ahora, para que lo dirija. Eso no podría hacerlo. Luego también 2 cuestiones muy importantes, entre las que destaco, de todas las propuestas que hice, son muchas más, 2 cambios en la reglamentación. Esto no es necesario cambiar la ley. Con esto, cambiando la reglamentación, se puede perfectamente hacer. Por ejemplo, las publicaciones de las comisiones que da criterio de los representantes de la propia profesión en el consejo directivo. Y, por supuesto, asignarle un lugar fijo mínimo en la página web y demás publicaciones ordinarias que tiene el consejo. Que no quede a criterio y que siempre aparezcan las autoridades, algunas de las autoridades designadas por el consejo directivo, o que aparezcan siempre en la página web y en las publicaciones gente relacionada con el consejo directivo o directamente los miembros de la mesa chica. Entonces, siempre vemos las mismas caras y nunca vemos el trabajo de las comisiones ni el trabajo de otras personas que son igualmente tan o más valiosos que las autoridades vigentes en ese momento. No digo especialmente por ninguna autoridad. Y después, algo muy importante, que los presidentes y vicepresidentes de cada comisión tienen que ser independientes, según el Código de Ética. Ya sea con respecto al consejo profesional o con respecto a algún miembro de la comisión directiva. Por lo tanto, los presidentes y vicepresidentes designados
en las comisiones no pueden tener relación de dependencia, no pueden percibir honorarios, etcétera, etcétera, excepto que sean ad honorem. Para evitar suspicacias y falta de independencia en cuanto a sus decisiones. Esto en el mientras tanto. Bueno, esto fue lo que propuse para mitigar un poco esta falta de independencia y tener diversidad en la comisión directiva. Voy a dar ejemplos, ya en este caso es ejemplos que nos afectan directamente, afectaron directamente a los licenciados en economía, que por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta de intervención del licenciado en economía en los acuerdos preventivos, concursos y quiebras, grabamos una RCIT y estuvo 47 días censurada. No la iban a pasar hasta que finalmente algunos economistas levantamos la voz, y ese mismo día, y sin publicidad previa, anunciaron a las 8 de la mañana que la pasaban a las 6 de la tarde. Todo esto en un contexto donde no hubo ninguna queja formal de los representantes de los licenciados en economía ante este atropello. Esto habla a las claras de la falta de independencia que tienen los representantes de los diferentes, en este caso fue el licenciado de economía, pero puede haber sido cualquier otra profesión, que no tienen independencia ni autonomía en sus decisiones. No hubo ninguna queja formal por parte de los ni de la Comisión de Profesionales de Actuación de Licenciados en Economía, ni ningún economista afín a la comisión directiva. Otro ejemplo, y este es un poco más grave, es la reciente aprobada Resolución Técnica 53, que fue también aprobada en forma unánime y sin oposición, no solo de los contadores públicos, en definitiva los beneficia a ellos, sino de los representantes nuevamente de los licenciados en economía, donde en esta resolución técnica le permite al contador opinar sobre los supuestos y premisas en la información prospectiva, claramente usurpando la apropiación, y apropiándose de la incumbencia del economista, que está reservada por ley 2488, y dándose de patadas con lo que decía originalmente la RT 7 de auditoría, un poco más acá, la que suplanta la RT 37, también de auditoría, que si bien la RT 37 también ya había avanzado sobre la incumbencia del economista al permitir opinar en forma negativa al contador en información prospectiva, ahora esta RT ya da un paso más y termina por decidir que el contador está capacitado para opinar en forma negativa o positiva sobre supuestos y hipótesis en toda información prospectiva. A todo esto, varios economistas hemos levantado la voz. Esto es una real transgresión a la ley 2488, donde también se implicaba un riesgo para el público en general, el público que recibe esa información, porque el contador no tiene preparación para ello. Y también, no un dato menor, la consecuencia perversa sobre los actuales estudiantes de economía, ya que están estudiando una carrera y herramientas en una profesión donde esto no van a poder aplicarlo, porque ya los contadores alegremente se lo apropiaron sin ninguna queja formal, nuevamente, de los representantes de los economistas en los consejos. Estos son dos ejemplos cercanos, pero como integrante de la Comisión de Actuación Profesional de Ciencia de Economía del 2007 a la fecha, hasta el año pasado, porque este año me desvinculé de la comisión, puedo dar como ejemplos, pero en estos entre 10 y 15 años tengo muchos ejemplos de este tenor. Por lo tanto,
Yo lo que pretendo, de alguna manera, es que en esta elección, como nunca antes, nunca lo había hecho antes, es que todos los profesionales, no contadores, nos expresemos y reclamemos esta falta de respeto a los que estamos sometidos, sobre todo los ingenieros de economía, pero en realidad esto abarca todas las profesiones, no contador público, y que hagamos un consejo realmente igualitario, por lo menos sin cambiar la ley, que sería el paso más largo y trabajoso, pero se puede cambiar la reglamentación y podemos tener un consejo más inclusivo, con más libertad y más participativo, cambiando la reglamentación. Y, con esta propuesta que les decía antes fue ignorada, yo propongo para esta elección y para las que vienen votar en blanco. La verdad que cualquier lista que se presente, esto que les estoy comentando no lo tienen en cuenta, ya sea la azul, la verde, la naranja, bordó, cualquiera sea, no lo tienen en cuenta. Por lo tanto, creo que para expresar nuestro desagrado, cómo se conforma el consejo directivo y la forma de decidir de ello, es que propongo votar en blanco en un mensaje claramente de queja. No solo en esta elección, sino en las que vienen, hasta que esto no se modifique y no se aclare. Nada más. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa me pueden mandar un mail y la dirección está en la página ieconomista.com.ar. Muchas gracias.